Hola amigos, y hoy terminamos la lección número 6. Después de conocer la cuarta institución establecida en la palabra de Dios, que tiene que ver con el gobierno civil, hoy vamos a ver algunos argumentos en contra de esta pena capital eh, que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son esos argumentos. Y al final vamos a tener algunas preguntas para reflexionar en esta lección sobre este tema. El primer argumento dice, bueno, en contra de la pena de muerte, que Dios habló por primera vez a Noé sobre la pena de muerte en el Antiguo Testamento y que los tiempos han cambiado. Pero sin embargo, en el libro de Romanos, que es el Nuevo Testamento, Pablo escribió que Dios sigue dando a los gobiernos civiles el poder para castigar el mal. El símbolo del gobierno es la espada, un arma de matar. La palabra de Dios sigue vigente y el propósito de Dios de que los gobiernos frenen el mal es aplicable incluso en la actualidad. El segundo argumento dice que la pena de muerte no evita que el mal suceda. Bueno, la pena de muerte evitaría el mal si se ejecutara de la forma planeada por Dios. ¿Y cuál es la forma planeada por Dios? Debe ser de forma justa y de forma rápida. Los principios que Dios dio para manejar estos asuntos son que primero debe ser justo, debe haber pruebas y ningún asesino debe librarse del castigo. Dice en Números 35, versículos 30 y 31, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Aunque no fue por un delito de asesinato, al fijarnos en cómo Dios lidió con el pecado de Acán, esto está registrado en Josué 7, 10 al 26. Parece que para Dios o Jehová Dios también es importante lidiar rápido con el pecado si éste ha de servir como medida disuasiva. Cuando Josué lideró una guerra contra la ciudad de Ain, Dios dijo a los israelitas que no tomaran ningún botín. Acán desobedeció a Dios y robó plata y un manto. Dios lidió con el asunto inmediatamente. Le dijo a Josué que convocara a una audiencia para establecer quién era el culpable, y luego de que Acán fue declarado culpable, Dios ordenó a Josué que lo matara. Dios hizo esto para que todos los israelitas supieran la seriedad de Dios cuando les decía que lo obedecerían por completo. Las acciones de Dios tuvieron un efecto inmediato. En la siguiente batalla, ningún israelita desobedeció sus instrucciones. Si la pena de muerte se ejecutara tal como Dios quiere, que es de forma justa y rápida, entonces serviría como medida disuasiva frente a los delitos. Tristemente o desafortunadamente, en muchas naciones, la forma en que el hombre trata la pena de muerte no actúa como medida disuasiva. ¿Por qué? Porque la sentencia se demora años, incluso décadas, y no se ejecuta después de, no se ejecuta, sino hasta después de numerosas apelaciones al tribunal muy desagradables y costosas o caras. En este proceso se pierde el sentido de frenar al mal y se frena el sentido de justicia, ¿verdad? No obstante, no invalida la intención de Dios para la pena de muerte. La justicia de Dios requiere que los delitos se paguen. Bueno, veamos el tercer argumento en contra de la pena de muerte. Dice, este argumento no se puede administrar de forma justa porque la gente pobre o indefensa no se puede defender frente a ricos y poderosos. Dios dio esta nueva institución a un mundo caído.
no dio esta institución a un gobierno perfecto, ¿verdad? Ah, por lo tanto, Dios cree que es necesaria, incluso si no se administrara con total justicia en todo momento. Como acotación, Jesús mismo murió de una forma totalmente injusta y nada equitativa bajo esta ley dada por Dios, pero Dios seguía dando a los gobiernos el poder de aplicar la pena de muerte. El cuarto argumento menciona no es muy cristiano. Ah, no, ¿qué cosa? La pena capital, ¿verdad? La pena de muerte. Ah, ¿Cómo veían y consideraban los apóstoles en la iglesia primitiva el papel del gobierno y de la pena de muerte? Bueno, estaban de acuerdo, ¿verdad? Cuando se presentaron los cargos contra el apóstol Pablo, él no solo afirmó el papel del gobierno civil, afirmó la pena de muerte. Esto es lo que dijo en Hechos 25:11. Dice así: si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo al César. Ah, y aparte, en lo referente a la guerra justa, entre comillas, ¿verdad? Juan el Bautista veía la profesión militar como una profesión legítima. No dijo a los soldados que dejaran su trabajo ni que buscasen otra profesión, porque lo que hacían no era cristiano. En cambio, esto es lo que Pablo dijo cuando los soldados le preguntaron cómo debían vivir. En Lucas 3:14 dice: ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. La pena de muerte no le agrada a nadie, pero esto es lo que Dios estableció para el mundo caído. De hecho, a los gobiernos y su capacidad para imponer la pena de muerte, aún en un estado imperfecto y caído, ha limitado la cantidad de mal que puede hacer la humanidad. Ah, Sin gobierno y sin pena de muerte, el mal se hubiera expandido todavía más rápido. Este tema es emocional y divisorio. ¿Qué significa esto? Que hay posturas, opiniones diferentes, ¿verdad? Eh, Entre los mismos creyentes, ¿verdad? Los feligreses. De forma importante, como creyentes, independientemente de con qué temas lidiemos o enfrentemos, debemos tener en cuenta esto. La palabra de Dios debe ser la autoridad máxima y necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra revelada, entender el punto de vista de Dios. Queremos que la palabra de Dios moldee nuestro entendimiento del mundo. Entonces nosotros tenemos que tomar primeramente la palabra de Dios como máxima autoridad, y la palabra de Dios conforma nuestro entendimiento del mundo. Es decir, con eso tenemos que interpretar el mundo, no al revés, ¿no? Interpretar el mundo con los ojos que el mundo presenta, tratar de acomodar la escritura. Si ya tenemos una postura o una convicción acerca de una cuestión, necesitamos preguntarnos sinceramente cómo llegamos a esta conclusión. ¿Se basa nuestra postura en la palabra de Dios, en pasajes bíblicos claros a los que podemos referirnos una y otra vez? ¿Hemos hecho a Dios nuestra autoridad máxima? ¿O hemos dejado que nos moldeen nuestros sentimientos, nuestras experiencias personales o los medios de comunicación populares? Sería bueno recordar que como personas caídas, que vivimos en un mundo caído, no debemos montarnos en nuestra teología o adoptar posturas con base en experiencias caídas y subjetivas. En cambio, volvámonos hacia el Dios de la Biblia y permitámosle que nos dé su perspectiva. Examina los orígenes. ¿De dónde proviene nuestra perspectiva o nuestra postura sobre un tema concreto? Aquí hay algunas preguntas. Eh, ¿De dónde derivan o provienen esto? ¿Será de nuestros sentimientos?
¿Será de nuestra lógica o razonamiento? ¿De experiencias personales de alguien? ¿De gente que respetamos? ¿De noticias o medios de comunicación populares? ¿O viene de la palabra de Dios que está en la Biblia? Examina de dónde, los orígenes, ¿verdad? De dónde proviene nuestra perspectiva o nuestra postura sobre un tema en concreto. Qué interesante. Ojalá que siempre sea eh, como origen, como base, como norma fundamental, la palabra de Dios. En resumen, las instituciones divinas tenemos lo siguiente. Ah, Son tres instituciones que ya hemos estudiado anteriormente y agregamos un cuarto que encontramos en la palabra de Dios, que es la autoridad civil o el gobierno civil, que tiene la potestad de quitar la vida. Veamos el primero, dominio responsable. Ah, Durante la creación tenía que cuidar la tierra bajo el liderazgo de Dios. Después de la caída, el hombre lucha contra el liderazgo de Dios y abusa de la naturaleza. Y después del diluvio, el hombre lucha contra el liderazgo de Dios y abusa de la naturaleza. La segunda institución, la institución del matrimonio. En la creación había una asociación amorosa, multiplíquense y llenen la tierra. Después de la caída, ocurre este conflicto en el matrimonio. Los cónyuges luchan por el control y sufren en la relación que comparten. Después del diluvio, continúa el conflicto de la misma manera, ¿verdad? La tercera institución en la creación debían formar a los niños y a la familia en el camino de Dios. Después de la caída y después del diluvio, vemos la disfuncionalidad, es decir, los miembros familiares son rebeldes, desobedientes, irrespetuosos, malos unos con otros. De la misma forma continúa después del diluvio. Y dentro de la autoridad civil o el gobierno civil, encontramos que después del diluvio, esta fue dada al hombre pecaminoso con el propósito de limitar el mal. El mundo anterior al diluvio era muy diferente del mundo posterior al diluvio. El hombre, el hombre necesitaba empezar de nuevo tras el juicio universal. Sin embargo, no tenía que vivir con miedo a otro diluvio. El Dios creador hizo un pacto con toda la humanidad y todos los animales. Él mantendría la tierra en funcionamiento de forma regular y de forma predecible para que la humanidad cumpliera su misión de ser el mayordomo, el subordinado, el señor subordinado, el responsable de la creación, de toda la creación. El hombre podría descansar en la promesa de Dios de mantener una tierra estable. Esta promesa del pacto sigue estando vigente hasta hoy en día. En nuestras vidas podemos poner a prueba la fidelidad de Dios observando su comportamiento a lo largo de la historia. Su relato sobre el mantenimiento de esta promesa nos da la prueba de que es una persona digna de confianza. Y Él quiere que sepamos que, puesto que Él permanece siendo digno de confianza en esa promesa, también podemos confiar en sus otras promesas registradas por Él en las Escrituras. Están ahí para que nosotros las revisemos y comprobemos. Así es nuestro Dios, un Dios con una historia verificable. Algunas preguntas para cerrar esta lección sería la siguiente. Preguntas para discutir, ¿verdad? Ahí en grupo, con la familia, con los hermanos. La, el primer cuestionamiento o pregunta para reflexionar o discutir. ¿Por qué crees que Dios firmó un pacto con el hombre y la naturaleza y se ciñó a los términos del acuerdo? ¿Por qué el hombre ni la naturaleza no tienen ninguna obligación en el pacto? Segundo, la Biblia nos dice que Dios es quien instituye las autoridades civiles. ¿Y qué pasa con las autoridades o los gobiernos malvados? ¿Será que Dios instituyó eso? ¿Ah? En caso afirmativo, ¿por qué haría Dios eso? Último,
podemos ver que la pena capital es la cuarta institución divina. Como cristianos, ¿debemos apoyar esto? ¿Está ideado para nuestra sociedad actual? Son preguntas para reflexionar y responderlas según lo que la Biblia nos enseña. Terminando, necesitamos recordar que la autoridad máxima del cristiano es y debe ser y debe seguir siendo la palabra de Dios, la que nos enseñe, la palabra de Dios, la que nos forme y nos muestre el camino por el cual seguir. La sugerencia para la lección en número 7, eh, la lectura de Génesis capítulo 4 ah, hasta el 10 al 12 y verso 9. Muchísimas gracias. Aquí terminamos esta parte y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.